Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, que se trata de una introducción general acerca de la organización del Imperio Británico, ya que dado su complejidad y amplitud se mostrarán ejemplos concretos para entender cómo se organizaba. El Imperio Británico fue uno de los mayores imperios europeos que existieron en la historia, llegando a poseer territorios en América, Asia, África y Oceanía, que le permitieron controlar una cuarta parte del planeta y la tercera parte de la población global. Este imperio, que surgió fruto de la unión dinástica de los reinos de Inglaterra y Escocia en el siglo XVIII, alcanzó su apogeo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. No obstante, dada su gran extensión territorial, el Imperio Británico tuvo que adoptar distintas formas de organización política y administrativa para ejercer el control efectivo de sus territorios, desde la instalación de colonias para que los colonos ingleses las habitasen en perjuicio de la población nativa, hasta la creación de protectorados, dominios y mandatos, que tenían mayores grados de autonomía y de autogobierno para las poblaciones nativas, fruto de sus alianzas con los ingleses. Una vez aclarado este punto, analizaremos la organización administrativa del Imperio Británico desde su creación en el siglo XIX, pasando por la creación de los mandatos en el siglo XX. Colonias. Las colonias británicas fueron lugares geográficos en el que los ingleses se asentaron con sus familias para crear una nueva sociedad ajena a la vieja Inglaterra, pero conservando los vínculos con la metrópoli. Aunque según el artículo La historia prohibida de los Estados Unidos mestizos, sí hubo casos de mestizaje entre ingleses e indígenas, como fue el caso de las 13 colonias. Pero en el siglo XIX estaban vigentes las teorías del supremacismo racial en Europa, en el que los europeos eran una raza superior destinada a civilizar, entre comillas, a los pueblos inferiores del África o Asia, a pesar de su rica historia y legado cultural que poseían dichos pueblos, por distintos métodos que iban desde el exterminio étnico, caso de Namibia con los alemanes, hasta su segregación racial, caso de Sudáfrica bajo el colonialismo británico y posterior a este. Regresando a las colonias, estas si bien tenían un derecho común al de Inglaterra, el common law, y pertenecían a la soberanía británica sin ningún grado de autonomía, tras la independencia de los Estados Unidos fue normal que en muchas colonias se les otorgara un gobierno responsable, que derivaría en autogobierno y convirtiéndose en protectorados, dominios o mandatos. Una de las colonias más conocidas que existieron fue la Guayana Británica, que fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX y fue una de las colonias inglesas más importantes de América del Sur dado sus recursos naturales, aunque tras la independencia de Guyana en 1960 tendría serios problemas geopolíticos con Venezuela por la cuestión del Esequibo, región que Venezuela reclama como propia, mientras que Guyana la considera parte de su territorio. Esta grave disputa sigue siendo fruto de intensos debates históricos y un motivo de tensiones entre ambas partes. Protectorados. Los protectorados fueron un tipo de organización territorial y administrativa con mayor autonomía que las colonias, aunque variaron en gran medida por sus características regionales, pero no llegaron a tener la autonomía de un dominio, al ser estos territorios extranjeros que se rigen nominalmente por gobiernos locales, con relaciones convenientes con el gobierno británico, excluyendo a otras potencias extranjeras. Uno de los protectorados británicos de mayor importancia fue el Protectorado de Egipto, el cual también formaba parte de Sudán y Sudán del Sur, dado que no solo eran el punto de partida del ferrocarril africano a Sudáfrica, sino que poseían el canal de Suez, que conectaba el Mediterráneo con el Océano Índico, siendo una de las principales rutas comerciales del mundo que aún se mantiene en el presente. Otro protectorado famoso fueron los Estados de la Tregua, que duraron entre 1820 a 1971, que antes estaban conformados por los actuales Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar, que, antes de la llegada británica, esta zona fue conocida como la Costa de los Piratas, dada la importante presencia de la piratería en la región. Pero, en 1920, los ingleses interesados en el comercio y las perlas se reunieron con los jefes de las tribus árabes que habitaban la zona, y ambas partes se acordaron que el Imperio Británico tendría el control de la región, a cambio de la seguridad de las rutas comerciales que constantemente eran hostigadas por los piratas. Para 1892, los ingleses renombrarían la región como los Estados de la Tregua, anexando a su vez los territorios del actual Bahrein. Dominios. Los dominios, a diferencia de las anteriores categorías, tenían un control mayor de los asuntos internos, no solo de su territorio, sino de todo el imperio, integrando algunos órganos principales del Imperio Británico, y teniendo un marco legal casi idéntico en poder al de la metrópoli, siendo el equivalente de territorios de ultramar o extensiones territoriales de las islas británicas, es decir, la metrópoli. Por otro lado, los dominios tenían un gobierno responsable, que es el principio de rendición parlamentaria, en el que los ministros tenían que informar al Parlamento de las decisiones que se tomaban y su desempeño en los cargos, debiendo ser los ministros miembros del Parlamento. Estos gobernadores eran designados por el monarca británico y si bien podía destituirlos, si los ministros contaban con el apoyo del Parlamento, el reino podía hacerlo según el sistema de Westminster.
Algunos ejemplos de dominios británicos fueron el dominio de Nueva Zelanda, que fue creado en 1907 tras el rechazo del gobierno neozelandés de formar parte de la Federación Australiana, al tener como idiomas oficiales el inglés y el maorí, y posteriormente en 1996 se permitió que Nueva Zelanda tuviera sus propios tratados políticos y comerciales, siendo el primero de ellos con Japón en 1928, y en 1947 se consolidó como Estado independiente, al ratificar el Estatuto de Westminster, aunque sigue teniendo al rey británico como jefe de Estado, formando parte de la Commonwealth. El dominio de Canadá, establecido en 1867, fue la unión política de las provincias de Canadá, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, bajo una sola entidad llamada Confederación Canadiense, con varias expansiones. Aunque si bien bajo la dominación británica se cometió genocidio contra numerosos pueblos indígenas, para el caso de Quebec se permitió la permanencia de los franceses y el uso de su lengua. Por último, el dominio de Australia fue conformado en 1856, al ser integrado por Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania y Australia Meridional, aunque en 1890 Queensland se uniría en 1890, teniendo un gobierno responsable de la administración de los territorios. Sin embargo, estas entidades territoriales votaron por la unificación y se federalizaron como la Mancomunidad de Australia, que a su vez estaba controlada por la monarquía británica, conformando una constitución propia, siendo un hecho histórico, ya que fue uno de los pocos países establecidos por consentimiento popular. Para 1926, en la Declaración Balfour, el gobierno australiano era considerado igual y no subordinado al gobierno británico, al igual que el resto de los dominios, y aceptó conformar la Mancomunidad de Naciones, manteniendo lazo con el Parlamento británico hasta 1986, cuando Australia se convirtió en un país completamente independiente. Mandatos. Los mandatos británicos surgieron después de la Primera Guerra Mundial, puesto que, tras la creación de la Sociedad de Naciones, se rechazó tajantemente el colonialismo que los países europeos y Japón ejercían en amplios territorios del mundo. El Imperio Británico decidió ampliar el autogobierno de los protectorados y dominios, adquiriendo el pleno control de sus asuntos internos y sistema tributario sin la intervención británica, como paso previo para la independencia total. Algunos mandatos fueron el Mandato de Palestina, conformado por los actuales Israel y Palestina, que fue establecido en 1890 y donde se alentó la inmigración judía. Se disolvió en 1947 tras fundarse el Estado judío y el Estado árabe de Palestina, aunque en la actualidad esta zona sigue siendo altamente conflictiva, como lo fue el estallido de la guerra Hamás-israelí. El mandato de la Unión Sudafricana, que duró entre 1910 a 1961, estuvo conformado por los actuales territorios de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana y Namibia, esta última tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y se caracterizó por la concesión de autonomía a los Boer, que eran colonos holandeses que se habían asentado en la región durante el siglo XVIII, aunque las condiciones de vida de la población negra, que eran el 75% de la población, seguían siendo deplorables, incluso después de la independencia de Sudáfrica al instalarse el apartheid. Actualmente, incluso con la abolición del apartheid en 1994, las consecuencias del mismo persisten en la actualidad. Por otro lado, la Tanganica británica y Zanzíbar se fundaron en 1919, ya que estas dos regiones habían formado parte del Imperio alemán hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, y duró hasta 1961 cuando se convirtió en un país independiente pero perteneciente a la Commonwealth. Este mandato tuvo varios problemas territoriales, con las colonias belgas que se asentaban en la región y con la ciudad portuguesa de Kionga. Organizaciones especiales. Un caso especial de administración fueron los estados nativos y principescos de la India, que no es la India británica por más que ambas formaban parte del Imperio británico, dado que como la conquista de la India fue un proceso que duró varias décadas, se hizo inevitable sellar pactos con autoridades locales para asegurar la dominación británica, por lo que se crearon estados semi-independientes, con su propio gobierno, leyes y religiones autóctonas, caso de los sikhistas, aunque la política exterior y el ejército estaban controlados por el Imperio británico, como lo expresa la legislación. La expresión india significa la India británica junto con cualquier territorio de cualquier príncipe o jefe nativo bajo la suzerainía, vasallaje de su majestad, ejercida a través del gobernador general de la India, o por medio de cualquier gobernador u otro oficial subordinado al gobernador de la India. Este modelo se implementó desde 1858 con el virrey de la India, como principal gobernante, compartiendo poder con el Ministerio de Estado de India, establecido en Calcuta, y por debajo de ese gobierno central estaban los gobernadores provinciales de la India británica. Pero Londres respetó los tratados con los regentes locales, y el 40% del territorio permaneció bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones, islámica, hindú, sikh, entre otras. Y como se crearon un total de 565 estados,
principescos en la India, siendo en su mayoría dependientes del virrey de la India, nombraremos los 4 más grandes en territorio y población, que eran Hyderabad, mayoría túrquica y musulmana sunita; Mysore, mayoría de etnia Arasu hindú; Baroda, etnia maratha y religión hindú; y Jammu y Cachemira, etnia dogra e hindú. Otra organización especial fue el Estado Libre Irlandés, que tras la guerra anglo-irlandesa entre 1918 y 1921 logró obtener un estatus autónomo casi total, aunque aún seguía reconociendo al monarca británico como su jefe de Estado, que lo representaba por un gobernador general hasta 1936, cuando Irlanda abandonó la Mancomunidad de Naciones y se convirtió en una república completamente independiente. No obstante, el Estado Libre Irlandés fue el primer dominio en designar un gobernador general que no era británico ni perteneciente a la aristocracia inglesa. Sin embargo, después de que el Imperio Británico les otorgara la independencia plena a todos sus dominios, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, y mandatos, muchos de ellos formaron y forman parte de la Commonwealth, un organismo internacional enfocado en la cooperación económica y política de todos los países que forman parte del Imperio Británico, entre otros. Este organismo sirvió para que el Reino Unido conservara sus vínculos económicos y políticos con sus exposesiones, esta vez bajo un marco de igualdad jurídica para todos sus miembros. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, suscríbanse y comenten en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos pronto.